Para los ojos del mundo yo estaba muerta. Kika, ¿nos quieres revelar tú cuánto ganas en dólares, en pesos, lo que tú quieras, anualmente? Odio decir esto, pero lastimosamente el sufrimiento es un gran maestro. Nos casamos con la intención de que sea para siempre. No, pues fallé. No. Y me debe 400 millones de pesos. No, por Dios. Y además, tienes 4 días para pagar. Ay, no, ya me voy a poner a llorar. Mis papás, cuando yo les dije que quería renunciar para volverme youtuber, fue como, se chifló. O sea, me he transformado en muchos sentidos. ¿Qué está pasando? ¿Apagamos la cámara y hablamos o qué? Hola, estás escuchando el podcast de tus amigas, Las de 30. Bueno, chicas, bienvenidísimas. Cuéntenos, por favor, de una vez cómo les han parecido las invitadas que hemos tenido hasta el momento, porque aquí no paramos de tener sorpresas cada vez mejores. Y hoy tenemos a una invitada súper especial, creadora de contenido, empresaria y ahora presentadora. Con ustedes, ¡Washington! ¡Qué presentación! Claro, cuéntanos, por favor. Mucho gusto. Por ahí como dicen, ya tienen más puestos que un bus. Sí. No, chicas, gracias de verdad por la invitación. Para mí es un privilegio que piensen en mí y que quieran hablar conmigo. Yo feliz, bienvenida siempre a mi casa y a su podcast. Ay, pues no, muchísimas gracias a ti también por aceptar la invitación. O sea, nosotras nos conocemos hace un montón de tiempo y siempre te lo he dicho, te admiro un montón. Y ahora que nosotras estamos muy enfocadas en hablar de temas así de cosas de los 30, Okay. como emprendimiento, ser empresaria, el trabajo, el crecimiento personal, porque una persona que haya mostrado en redes sociales un crecimiento personal bárbaro desde que inició, eres tú. Y siento que eso es clave para empezar a hablarlo. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Qué te parece si nos cuentas a nivel profesional cómo ha sido Kika Nieto desde que empezó su vida laboral hasta hoy? Sí, ha sido todo un proceso, ha sido una montaña rusa, ha sido demasiado aprendizaje, demasiado dolor, demasiado éxito, pero también mucho fracaso. Ha sido una montaña rusa. Yo empecé hace más de 10 años, obviamente con otra edad, otra forma de ver la vida, otras creencias, otros pensamientos, otras prioridades. Me he transformado en muchos sentidos. Yo creo que no solamente mi contenido, sino mi vida, mi forma, las gafas que hoy me pongo para ver el mundo son muy diferentes a las que me ponía hace 10 años. Y eso obviamente se hace evidente en mi contenido y pues la gente lo termina también viendo. Total. Bueno, Kika, pero para estar en este podcast tiene que haber un requisito y es Tener 30. cuéntanos cuántos años tienes y adicional a eso, cuéntanos qué pensaba Kika a los 20. Ok. Mi reloj dice que tengo 27. Dice edad biológica, edad física 27. Eso es muy bueno. Pero tengo 32. Súper. Tengo 32 años, cosa que la verdad me enorgullece un montón. No, mira que yo no sé por qué razón a mí no me pasa nada con el tema de la edad o del número, como que hay muchas mujeres a las que no se les puede preguntar o que es como, ay no, después de los 15 dejé de contar. No, Wow. no, o sea, a mí la verdad el número, bueno, es que yo siento que me los he ganado también. O sea, como que cada año ha contado en mi vida. Que no me molesta tener canas, no me molesta sumarle un número más a la cédula, no me molesta. O sea, en lo absoluto siento que me los he ganado. Me Entonces encanta. los digo con orgullo. Ok, y cuéntanos qué pensaba Kika a los 20 de cómo estaría ella a sus 30. Ay, no, ya me voy a poner a llorar. Tranquila, este es un espacio seguro. Uy, pucha, no, pues ya obviamente casada, con hijos, con una, no sé, ojalá 2 o 3 empresas. No, pues fallé. No, obvio. No, vamos a porque hablar como de así eso que más 2 o adelante. 3 empresas las tienes. Sí, pero no estoy casada ni con hijos. Y yo, eso hacía parte de mi sueño de niña. O sea, no digo que ya se acabó el sueño, ¿no? Me jodí, me morí para siempre, no. Yo creo que ojalá más adelante pueda volver a tener como una esperanza de familia. Pero pues digamos que en este momento no la tengo.
Oh, no, nosotras también hemos pasado por ahí, esos sentimientos cuando Como ambas... duelen, como duelen. Y las- porque las creo que fallas. aquí las tres hemos sido separadas y aunque nosotras quedamos con hijos. Bueno, Bueno, Eso puede ser algo créeme, bueno. tengo pero 4 gatos. tienes 4 gatos que son 4 hijos. Son mis gatijos. Pero créeme que las que hemos entrevistado, una sola que ha sido mamá, la vida se paraliza un poco cuando tienes un hijo por lo menos 2 años, antes de volverte Ok. como a reponer. Y digamos que tu vida se ha parado por otras circunstancias y creo que aunque no se haya completado el sueño, tú tienes un propósito mayor que lo has aprendido estos días. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco sobre eso? Claro, no se completó la expectativa, que de hecho aquí hablamos mucho, qué pasa cuando no se cumplen esas expectativas, pero Se recalcula. se recalcula. ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre eso? Listo, no se cumplió la expectativa, pero ¿cómo ves tu vida ahora y cómo ves como esos 20 y ahora esos 30? No se cumplió la expectativa, no se cumplió la expectativa, pero yo creo que ayer incluso lo hablaba en el programa, hay una frase que me encanta, que está en la Biblia, en Romanos 8:28, y dice, para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien, es decir, aunque te esté doliendo, aunque no estés entendiendo, si tú vas y haces las cosas bien, sanas de la mejor manera, se lo entregas a Dios, tú, mira, no me preguntes cómo, pero tú vas a terminar agradeciendo haber pasado por ese peo tan horrible. Yo creo que lo que yo hoy entiendo, lo que cambió mi forma de ver, de ser, de hablar, no habría podido cambiar si yo no hubiese vivido los dolores que he vivido. Entonces a mí me dicen, Kika, ¿tú volverías a hacer esto o volverías a decir esto o volverías a actuar de esta manera? Yo te diría, hoy yo no actuaría así, pero entiendo que si yo no hubiese actuado así en el pasado, no me habría equivocado y no me habría dolido lo que me dolió para poder aprender lo que hoy sé. Entonces no es un tema de, ay, así el pasado es el mejor, ya no lo puedo cambiar. No, o sea, de verdad me duele un montón muchas cosas que yo hice, muchas formas en las que yo reaccioné, pero también entiendo que hoy no entendería lo que hoy entiendo si no hubiese pasado por eso. Qué pena el trabalenguas. Me parece muy interesante lo que dices y siempre lo hemos hablado y lo has dicho bastante. Pero es que me tocó mucho cuando tú dijiste como, no, es que no lo logré yo. Fue pucha, me tocó porque... ese sentimiento es muy general y más, digamos que en los 20. Muchas nos casamos con la intención de que sea para siempre Sí. y envejecer juntos y crear una familia y bueno. y todo. Es que por eso se habla de un fracaso. Ustedes estuvieron acá, Nancy, ¿no? Yo con Nancy a veces hablo de eso y Nancy también me jala las orejas. Me dicen, claro que no, un divorcio no es un fracaso. Yo, claro que sí, porque uno no se casa para divorciarse, ¿me entiendes? O sea, la expectativa no es cuando nos aburramos nos abrimos. No. O sea, mi ideal era que fuera para siempre. Si eso no se logró es porque hubo un error, un fracaso, un fallo. Ahora, que la vida no fracasó, no, la vida no fracasó, porque es que la vida está llena de cimas y crestas, o sea, de éxitos y de fracasos. Y que tu vida realmente valga la pena vivirla es el cómo piloteas tanto los éxitos como los fracasos y logras tener lo que se llama tranquilidad y estabilidad, estando arriba o estando abajo. Entonces yo no digo, mi vida fracasó, no, mi vida no fracasó, pero tuve un desacierto, un dolor, sí, lo tuve, y lo puedo decir abiertamente porque eso no quiere decir que mi identidad se haya fracturado para siempre y yo sea una fracasada, no. No. Ujú. Bueno, esa palabra fracaso nos parece importante como tenerla ahí presente porque, pues tú sabes, este podcast es también para enaltecer mucho a los procesos de las mujeres en su parte profesional. Y digamos que ya saliéndonos un poquito de tu vida personal, quisiéramos que nos cuentes, tú tienes empresas, eres una de las pioneras como creadora de contenido. Y digamos que has marcado como ciertas pautas para estas, digamos, nuevos creadores de contenido. Pero me imagino que al igual que en la vida personal, también te has enfrentado a fracasos en la vida profesional y laboral. Nos gustaría, si puedes mencionar uno o dos que te hayan marcado, digamos, aparte del dolor, en aprendizajes y cómo lograste transitar ahí y salir adelante de eso. Mira, tengo uno cada 15 minutos. O sea, de verdad, no les digo mentiras. Ahorita les estaba mostrando una caja que me llegó de un emprendimiento que va a salir próximamente. Esta es la tercera producción que hacemos. O sea, te hablo de botar a la basura la primera y botar a la basura la segunda. Y de muchos, o sea, Sí, no uno, 2000, ajá. Sí, horrible, horrible.
Y yo no creo que yo sea una fracasada como empresaria, ¿me entiendes? Creo que el éxito depende de cómo piloteas los errores. Si tú te quedas llorando en el piso para siempre, pues sí, la cagamos con toda. Pero si tú entiendes qué pasó, haces una evaluación, un plan de acción, tomas tus oportunidades de mejora y cambias lo que hay que cambiar, total éxito. O sea, probablemente lo vas a hacer incluso mejor que al principio, que lo que habrías podido hacer al principio. Entonces creo que la vida no se trata de no tener errores, la vida se trata de pilotearlos y aplica para todo, la parte emocional, la parte personal, la parte profesional, la parte espiritual, la parte física, o sea, todo. Antes del fracaso, yo quiero ver la mente de Kika. Yo quiero ver la mente sobre todo porque cuando vemos que hoy en día la juventud en colegios te dice, yo quiero ser influencer, yo creo que lo ven desde un mundo muy aspiracional. Y nosotras que empezamos hace mucho, y tú también que empezaste hace un montón, más de 10 años, cuando nos metimos en esto, nadie sabía qué era ser creador. Y tú tenías un pensamiento mucho más, ya lo dijiste, como de empresaria. ¿Cómo ves tú, cómo veías tú la vida a los 20 con el pensamiento de la empresa? O sea, tú ya empezaste con finca raíz, trabajabas en una oficina con horario de oficina antes de la creación de contenido. ¿Cómo era tu mente a los 20 siendo ese objetivo de quiero tener empresa? Le heredé mucho de eso a mi papá. Tanto mi mamá como mi papá trabajaron mucho, mucho, mucho. Pero yo recuerdo, hay un formato que yo tengo en TikTok que se llama Frases que me han cambiado la vida. Y una que yo compartí fue porque realmente partió mi vida en dos, que fue cuando mi papá me compró un celular que no era el que yo quería. Era una panela gigante con una flecha, con una antena. O sea, me daba vergüenza sacar eso en el colegio. Y yo, no, papá, qué oso, yo no quiero eso. Y me decía, hija, yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero para lo que tú quieres ahorras tú. Eso a mí me cambió la vida, porque mis papás siempre me dieron lo que yo necesitaba. O sea, la cama la tenía, así que yo quería comprar una colcha diferente, pues ahorre. Yo tenía ropa, pero si yo quería más, ahorre. Y así con todo. O sea, ellos me daban, nunca me faltó absolutamente nada. Pero si yo me quería dar otro gustito, vea. Entonces yo desde muy chiquita, eso, yo vendía gomitas, vendía Tumix, vendía vendía por catálogo, todos los catálogos que existieran yo los llevaba, trabajaba los fines de semana en Cedritos, en una tienda como de ropa de hindú, bueno, yo, o sea, y me encantaba porque yo sabía que había una recompensa, que luego yo podía irme a cine, gastarme mis cositas. Entonces, desde muy chiquita te estoy hablando que yo empecé a trabajar por ahí a los 14 años, muy chiquita, o sea, haciendo cositas como tejiendo. Yo tejía bufandas y las vendía, o hacía aretes, collares. Y eso, como que desde tan pequeña me generó la filosofía del ahorro o el estilo de vida del ahorro. Claro, lo llevé a un punto malsano porque me volví súper tacaña. Mis amigas me decían, ¿me fías una goma? Y yo, no. Wow. No fiaba. Obviamente sí, bueno, ahí lo piloteé, luego me calibré otra vez y ya no soy tacaña, pero en ese punto como que me empezó desde muy chiquita y cuando yo tenía ya 18 19 años, pues yo ya estaba pensando en, ok, voy a comprar un apartamento, voy a ahorrar para mi apartamento. Se me abrió la posibilidad porque trabajando en una empresa a ti te meten a un subsidio, a una caja de compensación y una caja de compensación te da subsidios. Entonces tú puedes comprar tu primera finca raíz con un subsidio del gobierno. A mí el gobierno me dio 30 millones de pesos. Entonces yo pagué muy barata mi primer apartamento. Entonces, claro, yo ahí todavía no era creadora de contenido ni era nada. Esto se lo heredé a mi papá. Bueno, y ahí volvemos a conectar porque, listo, ya tenías el tema de como la mente de empresaria, de comenzar a invertir en finca raíz, que eso es muy importante y se los decimos siempre, chicas, si están en sus 20, nos están viendo, por favor, primero, ahorren. Y segundo, el tema de la educación financiera es muy importante. Nuestras invitadas se los dicen y cada vez se los confirmamos más. Pero ya en este camino de listo, comencé a hacer mis inversiones, entraste a trabajar a una empresa y llega la creación de contenido. Cuando literalmente todo el mundo decía, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo unes esas dos cosas y las haces tu vida profesional? ¿Ese era tu emprendimiento?
lo pensabas? No, No. pues es que emprende desde que tiene 14. En ese Bueno, sí, momento sí, yo sí. tenía ya inscrita mi primera empresa, en ese momento se llamaba Manyways, que era como la de los pescosos que tú dijiste, que eran accesorios. Y nosotros nos íbamos de feria en feria con mi mamá, con mi tía y con mi hermana a vender. Y éramos millonarias. O sea, para nosotras salir con un poquito, con un fajito de dinero un fin de semana era como, Dios mío, eso era guau. Nosotros hoy nos sentamos y miramos hacia atrás y decimos qué buenos momentos, porque era la primera vez que como mujeres teníamos el poder adquisitivo en el hogar, porque obviamente mi papá no es machista, ni mi familia es machista, pero siempre fue mi papá o el esposo de mi tía los que llevaban el dinero. Los proveedores. Exacto. Ujú. Entonces que nosotras saliéramos diciendo como los invitamos a almorzar, a Guau. comer, a como ¿Y ahí guau. ya creabas contenido? No. No. Ahí Entonces, estabas ahí está, antecitos. ajá. Y ahí empecé. Entonces, Ok. cuando yo empiezo a crear contenido, doy con un podcast, no, una audición de Freeway, algo de Kaeli, ahí cuento como lo mío y ahí yo estallo en internet. Pues eso me ayudó un montón porque yo tenía como, no sé, 5.000 seguidores y en una semana llegué a 70.000. O sea, Guau. crecí un montón gracias al apoyo, yo siempre lo voy a decir, muy agradecida con ella. Y empieza a crecer tanto Kika Nieto como el mundo digital. O sea, yo siento que yo crecía al tiempo que el mundo digital crecía. O sea, el mundo digital hoy ya es algo gigante. Sí. El que entra hoy ya sabe un poquito a qué atenerse. Nosotros sentamos como, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver Y cómo eso nos que va. cuando entraste tú y yo también un poco, éramos ya una tercera generación. Sí, exacto. O sí. sea, eso es lo que la gente, la mayoría de veces, como que, te ven a ti, te les referencian, pero ya era una tercera generación. Sí. Es que antes muchas visitas eran 1000 visitas. Y eso era como si fuera 1.000.000. Ujú. Y ¿Te acuerdas que en YouTube al principio aparecía como más 301? sí. O sí, sea, sí. no te contabilizaba las Los vistas, entonces 1000, uno ¿no? decía, Dios mío, tengo más de 300 vistas, wow. Ahora Era- 300 vistas es sí. como, ay, no te ven ni tu mamá. Horrible, Pues cuando los canales, claro, están iniciando, es así. horrible, sí. Pero eso era el éxito en ese momento, estamos hablando hace mucho. Y tú iniciaste ahí. Claro, igual no habían bases, no se sabía nada. Estaban ellos que ya habían tenido como que campañas y algunas marcas habían confiado, pero todavía nos veían como gente tonta haciendo cosas tontas. Sí, como que daba cringe decir que uno era influenciador. Y Y ahora la gente quiere hacer ahora, esto. bueno, pero ¿cómo lo uniste? ¿Cómo comenzó ese camino de, listo, tuviste esa exposición masiva, ya tenías un emprendimiento y de ahí para adelante, qué siguió? Cuéntanos un poquito ya más como de tu vida profesional hasta ahorita. Yo estaba estudiando diseño gráfico en la universidad. Yo hice primero la tecnóloga, luego me gradué, hice la profesional, pero en la noche. Entonces yo trabajaba por la mañana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y luego me iba a la universidad a las 10 de la tarde hasta las 10, y luego hacía trabajos y era No youtuber dormías. hasta las 2 de la mañana, sí. Exacto. Hola, mi amor, bienvenida. Y en ese punto yo tenía ambos, como los dos mundos, o sea, tanto el profesional, Empresarial. porque empecé a trabajar en una empresa alemana, yo era la asistente del gerente general y era la encargada de mercadeo, nada que ver con internet, y también era diseñadora. Ahí yo estuve más de 2 años aprendiendo mucho de estructura, es decir, de jerarquías, de qué significa un jefe, qué significa seguir una instrucción, qué significa querer hacer algo aunque no estés de acuerdo, qué significa cumplir un horario, qué significa 1000 cosas con relación a la estructura organizacional. Lo formal, ¿no? Cómo te comunicas, si hay que hacerle una trazabilidad, cómo se hace por medio de correos, como 1000 cosas que uno no puede entender si no lo vive. ¿M? Y eso a mí me ayudó un montón. Entonces yo estuve 2 años ahí y luego tomó la decisión de soltar esa liana, como Tarzán, y tratar de coger la otra, que era YouTube. Yo ya estaba haciendo videos para YouTube, pero me veían muy poquitas personas. Yo no vivía de eso, yo me ganaba, ponle que al mes me podía ganar, no sé, $8, $10 Al mes. al mes. Después de mucho contenido. Ajá. Mientras que yo en mi empresa me estaba ganando 1.700.000 pesos. Yo no vivía de $10, aunque vivía con mi mamá y mi papá todavía. Mis papás, cuando yo les dije que quería renunciar para volverme youtuber, fue como, se chifló. O sea, Dios mío. pues hija, ¿cómo así? ¿Pero cuánto ganas? $10. Oh, por Dios. Pero hija, mis papás nunca han sido de, no, se hace lo que yo digo, nunca. Ellos son como de, no te entiendo, o sea, de verdad no tiene Piénsalo, por sentido, pero si es lo que quieres hacer, te apoyamos. Y yo, te amo papá, te amo mamá, adiós.
Oigan, quiero contarles que yo tomé la decisión de renunciar y me demoré 7 meses en decirle a mi jefe. O sea, yo no fui capaz. Me daba mucho miedo. Oh, Mucho. O sea, de pasar de mi escritorio al de mi jefe a decirle, jefe, me voy a renunciar, me demoré 7 meses. Yo ya sabía que yo no iba a estar ahí más tiempo, yo ya sabía que quería ser youtuber, yo ya sabía, pero yo no era capaz, me pero daba es que mucho es una susto. decisión muy difícil. Muy difícil y como que trae muchas consecuencias. O sea, si tú la cagas, no es como, ay, la cagué. No, trae muchas consecuencias, tanto para mi familia, como para mí, como para mi trabajo. Yo estaba pagando la universidad, dejaba de pagar mi universidad. O sea, como Perder que la estabilidad sí, que era ya mucho, estabas era mucho. consiguiendo. Exactamente. Es que por eso yo siempre cuando hablamos de las personas que dejan sus trabajos para meterse en esto de redes, yo siempre lo analizo como si estuvieras dejando tu empresa de ser empleada para empezar a ser tu propia jefe, pero en un emprendimiento tuyo. Claro, las redes sociales tienen un amplio mundo, pero por eso yo siempre lo relaciono como si fuera tu pequeña empresa. Estoy apostándole a mi empresa. ¿Cómo es apostarle a tu empresa? ¿Cómo es ahora, listo, dejo mi trabajo y me meto en redes? Tal cual así, yo, bueno, finalmente le digo a mi jefe, como jefe, muchas gracias por todo, quiero tomar una opción diferente, que es esta. El man casi que me burló en la cara, como, ¿cuánto ganas? $10, ¿qué haces? Y yo, y termino renunciando y desde antes de renunciar, yo me acuerdo cuando yo estaba en el escritorio, yo decía, cuando yo esté trabajando en mi casa, yo me voy a cumplir un horario. O sea, yo me voy a seguir levantando a la misma hora, me voy a seguir bañando a la misma hora, desayunando a la misma hora y me voy a sentar en mi escritorio a la misma hora que me siento acá. Y me paro a la misma hora. El poder de la disciplina, ¿no? Sí, pero era también el poder del susto. Claro. O sea, Claro, estaba no cagada del tengo susto de no no tengo la otra puedo opción. embarrar. Claro, sí, bueno. O sea, tengo que hacerlo demasiado bien, entonces vamos a meterle toda la estructura posible a esto y no voy a hacer como, ay, sí, voy a dormir hasta el mediodía y voy a trabajar hasta las 3 de la mañana. No, vamos a hacer esto serio. Y así fue. Y poco a poco empecé a necesitar más apoyo, entonces decirle a una amiga que me ayudara, contratar a alguien que editara conmigo. Ahí fue cuando recibí como la asesoría en el management que teníamos, que me dijeron, si sigues cobrando como persona natural, vas a tener que pagarme para fiscales cada mes. Y pues los parafiscales y la salud y la pensión y todo eso, pues no está tan barata. Es mejor que de pronto crees una empresa y simplemente pues pagas el IVA y se lo das a la DIAN. Y bueno, los tributos. En ese momento fue como todo, pagas los impuestos y ya. Sí, aquí vamos a hacer ese paréntesis. Aquí ya entró a ser un adulto premium. Exacto, adulto Sí, premium. o sea, literal. Y aún así adulto chiquito todavía. Es como, uy, ¿Cuántos, uy. ¿Cuántos años tenías? Según ahí? mi reloj. En este momento yo tendría por ahí 20, no sé, 23, 24 años. Que es cuando la mayoría de personas o está saliendo de su universidad y está comenzando su mundo laboral. Tú ya tenías empresa, emprendimiento, estabas con tu empresa, acababas de renunciar, o sea, ya estabas, mejor dicho, escalando muchísimo para lo que la mayoría de personas pues logra a esa edad. Ah, ok, pero me preguntaste a qué edad abrí la empresa o a qué edad sí, cuando- Sí, por ahí, porque igual yo me independicé y yo empecé a crear contenido por ahí a los 20, pero ponle que creé la empresa por ahí a los 22 o 23. Pero 3 años es nada, o sea, realmente hay gente que demora 10 años y no la logra. Y en 3 años, la disciplina, el tomar decisiones y salir de la zona de confort, es decisiones que no todo el mundo toma. Pero me gustaría ahí esa cascarita que la mayoría de personas no le gusta porque es tedioso aprender de estas cosas tributarias, cosas muy densas de papeleo, burocracia colombiana y del país, de los países en general. ¿Qué es lo que tuviste que aprender o qué es lo que te hubiese gustado saber antes de crear una empresa? O sea, si tú te le pudieras dar un consejo a tuyo de 20, oye, mira, ojalá supieras esto sobre crear empresa. Yo creo que hacerme amigo de un buen contador, o sea, de verdad, como tener un consejero, Sí. como en ese sentido, porque yo creo que la angustia de no saber a quién preguntarle te hace hacer las cosas mal o te hace como lanzarte con los ojos cerrados y ahí solucionamos en el camino. Ahí vamos viendo. Eso es un error. O sea, es mejor que primero soluciones, entiendas cuál es el escenario y luego te lanzas con ya entendiendo todo, ¿no? Creo que como uno no tiene como ese amigo al lado, ese consejero financiero, ese contador, pues yo no lo tenía, pues yo como que ya voy piloteando, ¿no? Claro, él me equivoqué un montón. Y creo que es de común conocimiento que me equivoqué mucho y tomé muchas malas decisiones. Pero o sea, es que esa equivocación de la que todo el mundo sabe y demás, como esa no sé si
otro fracaso, como tú dices, no sé si llamarlo fracaso, pero fue muchos años después, no fue apenas creaste No. empresa. No, pero por lo mismo. O sea, yo creé mi empresa, empecé con una contadora, empezó primero con un contador, que era como de la empresa en la que yo trabajaba antes. Luego como que se me creció el bebé, entonces contraté a una persona ya fija, pues como que le pagaba un sueldo todos los meses. Y esa persona, yo pues es que uno, ¿cómo hace para saber si el contador es bueno o malo? Sí, O sea, eso estaba uno pensando yo, uno cómo a ti hace. te dicen, mira, tienes que pagar este impuesto. Y uno como le dice, no, está mal. Pues yo no sé. Ahora me dio duda, yo mi declaración de renta si habrá quedado bien. O sea, a uno le toca confiar. O sea, uno no sabe. O sea, sí hay qué cosas que difícil. tú puedes claramente hacer para tratar de no equivocarte tanto en esa decisión de a quién contratar, como un buen perfil, saber cuál es su conocimiento, su experiencia, su experticia. Sí, una entrevista que en donde la persona te dice en qué se especializó, cuál es su forma de hacer las cosas, porque los contadores todos hacen las vainas muy diferentes, tienen sus maneras, sus formas de hacer, y tú tienes que como que relacionarte con alguien que tenga una forma de ver la vida similar a ti. Sí hay formas, pero inicialmente uno no sabe que hay tantas cosas, ¿no? Como Claro. tantas opciones. Entonces simplemente mira, un contador, sí, contador. ¿Me pagas mensual? Sí, te pago. Ya, chao, y me fui, y me desentendí, y ahí te dejo. Ok. ¿Y qué pasó? Que 5 años después la DIAN digo, señora, usted hace 5 años cometió un error en una declaración y me debe 400 millones de pesos. No, por Dios. Es que ¿Qué? no es cualquier pesito. O sea, No es me cualquier quedé- 8 o 10 dólares. No, o sea, yo no tenía 400 millones de pesos nunca en la vida, o sea, eso me quebró, obviamente. Yo no tenía esa plata, me tocó salir a pedirle plata prestada a mis amigos, a mi familia, eso fue obviamente un escenario muy difícil, pero... Y eso fue con Kika Nieto SAS. Porque para 5 años después ya armaste otras empresas. Y Sí. esas empresas están acobijadas con Kika Nieto SAS. Son aparte. Sí. O sea, son cosas tributarias de Sí. 3, 4 empresas ahora. Wow. No, o sea, una es Kikanito SAS y las otras son otra. Ah, Son dos. ya. Ajá, son dos. Ajá. Son Las dos razones empresas. Sí. No, ¿te imaginas? Sí, por eso. No, eso sería una mala decisión. Bueno, vamos a parar un momento, vamos a comerciales, pero ya volvemos. Les vamos a contar lo que pasó en el concierto de Rake, ¿listo? Porque si aún no nos sigues en Instagram, No, exacto, te perdiste de nuestro blog en el concierto de Rake para el Día de la Madre. amigas, imagínense que, como les he contado en muchas ocasiones, mi espalda no volvió a ser la misma desde que fui mamá. Entonces estábamos en el concierto dándola toda, cantando, bailando, que creo que también les vamos a poner aquí un pedacito, y me comienza este dolor de espalda y yo no me quería ir, lo estaba pasando increíble. Bueno, es que cuando nosotras llegamos a los 30, uno empieza a tener como dolorcitos aquí, dolorcito allá. Entonces nos fuimos al baño y yo le dije, Pau, te voy a poner estos parches de Fit Therapy porque no te va a doler más la espalda. Imagínense que me lo puse, el parche no huele a nada, no se siente nada extraño, es súper cómodo y en unos minutos yo ya estaba saltando y bailando otra vez súper feliz. Ujú. ¿Tú lo seguiste utilizando después otros días o te lo quitaste al día siguiente? Al día siguiente me lo quité. Porque te digo, tú lo puedes dejar ahí hasta 5 días, te puedes bañar y no se te va a caer el Ay. parche. Entonces es súper chévere porque si tú tienes un dolor como más seguido, pues lo puedes usar. Yo los empecé a conocer cuando empecé las carreras, las maratones, porque me dolía mucho la rodilla. Entonces eso es otra cosa, te lo puedes poner en otros lugares que tengas dolor. Para tu dolor de rodilla de los 30. Básicamente. Y bueno, amigas, desde ese día los cargo siempre, cuando me duele la espalda, cuando voy a entrenar. Es más, hasta cuando tengo cólicos me los pongo y me han funcionado súper bien, se los recomiendo. Nos vemos allá en nuestras redes sociales para que ustedes se enteren de todo lo que hacemos y por supuesto estos parches los pueden conseguir en muchas tiendas locales, incluso en el ARA. Sabía que se podían conseguir en el área. Bueno, Kika, una cosa es uno que nosotras que ya pasamos por esa historia, yo le decía a Lu que cuando yo quebré, literalmente quedé con mi hija, ese era mi único patrimonio, eso, con eso quedé. Pero una cosa es vivir una quiebra, digamos que personas del común y corriente, y otras es una persona que es una figura pública, que ha hecho partícipe de su vida pues a su comunidad y a mucha gente en general. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es lidiar con un tema tan delicado como una quiebra, pero también
lidiar con, digamos, la opinión de la gente externa, como que es una carga muchísimo más difícil de pasar. ¿Y cómo lograste salir de ahí? Porque ya saliste, ¿cierto? Sí, bueno, todavía me falta pagar 30 millones de pesos, pero sí. Mira que el tema de ser figura pública no me afectó. O sea, como que le hubiese puesto un componente adicional, no. Es que esto del tema, yo entiendo tu pregunta también de figura pública y es como a veces cuando uno quiebra o tiene este tipo de cosas monetarias, pues es tan tabú que es como "Ay, que nadie se entere". Exactamente, como... Cero. Exacto, Que todo es el como, mundo a ella sepa. no le pasa. No, a Sí. mí no me importa. Bueno, no sé, es que de pronto creo que mi forma de expresarme en redes sociales siempre ha sido mucho como desde el story time, como desde contarte tal cual lo que me pasa, aunque sea feo. Entonces, en mi caso, no se me vino a la cabeza como, ay, no, la gente no se puede enterar. No, cero. Ok. Porque yo siempre creo que uno puede aprender mucho de lo que le pasa a las demás personas, sí que uno tenga que pasar exactamente lo mismo. O sea, como leer la respuesta al final de un libro. Si tú me cuentas tu historia, yo no necesito vivirla tal cual, sino que me cuentes tu aprendizaje y yo me puedo saltar el dolor Esa que tú tuviste, experiencia. ¿sí? Entonces siempre yo lo he manejado así en mis redes sociales, entonces nunca se me pasó por la cabeza como, ay, no, la gente no puede saber que yo me quebré. No. Voy a Y vivir la quiebra. Sí, voy a hacer una cosa porque se me ocurrió, pero yo no sé si lo vayas a hacer o no. O sea, mira, yo digo lo del tema del dinero porque hay una creencia muy limitante y nosotros aquí hablamos mucho de creencias limitantes. Ajá. En los 90s, aquí en Colombia, secuestraban a la gente por cuánto ganaba. Y desde entonces las familias quedaron con un pánico de decir, no, no, que no se enteren, porque los paseos millonarios, porque te van a secuestrar, porque entonces la gente es como, no digas nada, cuánto ganas ni nada. Kika, ¿nos quieres revelar tú cuánto ganas en dólares, en pesos, lo que tú quieras, anualmente? ¿Hoy? ¿O en ese momento? Uy, no, y tampoco sé, espérate, anualmente. Pues la declaración, si la No, quieres y revelar, es que es yo muy no sé. fluctuante, depende. O sea, si le preguntas a la Kika del 2018, mira, 1.200 millones de billones. Ah, 2018. Pero la del 2020, como 13.000 pesos. O sea, es muy Ha sido fluctuante, muy, demasiado inestable. O sea, el mundo de las redes sociales, como no depende de una nómina que te den cada 15 o 30 días, sino de que una marca confíe en ti. Puede que en un mes tú la pegues, la totees y quieran contratarte 6 marcas, como puede que en 5 meses nadie te voltea ni a escupir. Entonces es muy difícil. Yo tuve una época muy buena, 2017, 2018 fue muy bueno, o sea, las marcas me contrataban y no eran marcas chiquitas, eran marcotas, o sea, casas que estaban en 1.000 países diferentes y obviamente fue muy abundante económicamente esos años para mí. Después de empezar yo así como a tener diferentes polémicas una tras otra, un peo tras otro, pues eso, obviamente las marcas no confían tanto en ti porque dicen tú eres una niña polémica y no me volteaban ni a escupir. Entonces pasó de verdad, no me estoy inventando una cifra, no sé, 100 millones de pesos a 10.000 pesos. O sea, fue de wow. ¿Y cómo sobreviviste? ¿Cómo atravesaste esos oscuros momentos? Porque lo que más miedo da es no tengo un techo donde vivir, cómo pago servicios, cómo pago mi alimentación, cómo me muevo en la ciudad. Claro, porque ahí ya estabas casada, ya estabas ahí. En ese momento yo estaba casada. Hubo una parte de la historia en la que yo me fui de redes sociales también porque estaba muy mal emocional y mentalmente. Y mi pareja tomó las riendas económicas y me dijo como tú tranquila, haz lo que tengas que hacer, yo me encargo de todo. Entonces, como que fue él. Yo no recibía un peso, pero él se encargaba. Estaba ahí. Después tuvimos como momentos en los que ni él ni yo, o sea, baila. Por donde nos miraran no había un ingreso económico y la cuenta bancaria hacía así. Y la ansiedad. Y empieza uno así como, esto ya no está funcionando, no podemos seguir viviendo de videos, tenemos que hacer algo más, tenemos que buscar otro recurso, poner las huevitos en otra canasta, y empieza así como... Y esa angustia pues nos llevó como a tratar de explorar diferentes escenarios. Ya pues yo no estoy con mi pareja de ese momento, pero sí empecé como a ver que necesitaba tener más recursos, o sea, como más ingresos diferentes a YouTube. Qué angustia. Y ahí está otro tema que nos parece importante y es el poner tus ingresos en diferentes, o sea, tener diferentes fuentes de ingreso. Diversificar. En ese momento que dijiste, bueno, con tu expareja de, uy, no, ya hay que comenzar a mirar. ¿En ese momento tenías otra empresa más o solo estabas Ya con la empezó tuya? 621. Ahí me cayó la deuda de la DIAN. Oh, Ay, Entonces me Por una morí, razón, reviví, no. me morí, reviví, me morí, reviví.
Y de verdad, no sé si que ustedes estén pensando como, ay, 400 millones de pesos, Kika Nieto debe tener mucha plata. No, amigos, o sea, no, eso quiebra a cualquiera. Yo no tenía esa plata nunca en la vida, ni en mi cuenta, ni en ningún lado. No era posible, o sea, yo simplemente dije, me morí. O sea, imagínate que Qué tú te difícil. despiertes y te llamen y te digas, me debes 400 millones de pesos y además tienes 4 días para pagar. No, O sea, yo tenía 4 días para pagar con un descuento en los intereses. Si me demoraba al quinto día, ya yo tenía que pagar full. full. Ujú. Entonces, claro, salir a conseguir en 4 días 400 millones de pesos, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar la angustia. Pero bueno, finalmente estamos vivos, ya eso pasó. Gracias a esa quiebra, yo entendí que yo no podía seguir viviendo. O sea, yo empecé a pagar a diferentes personas que me habían prestado y a bancos ese préstamo, y para pagar esas deudas yo no podía seguir haciendo con los videos que subía a YouTube. Entonces yo dije, ok, voy a coger 621. Yo antes había hecho una empresa de cuidado para el cabello con una persona que me dijo, yo te hago la empresa, tú solamente eres la imagen. Ujú. Y yo, ok, Funciona para ti en ese sí, momento. sí. Porque Punto. muchos youtubers e influencers en esa época lo hacían mucho. Tenías un libro, tenías champús, tenías maquillaje, tenías marca de ropa. O sea, eso era algo muy, Sí. muy normal. Entonces uno sale y dice, chicos, champú o libro o whatever. La gente de pronto piensa que eso es 100% de uno, pero la realidad es que eso es 99% de otra persona y 1% de uno. Uno simplemente pone la cara y te recibe como una comisión. Cuando 621 empezó, le fue súper bien. Luego eso, por diferentes motivos, empezó así como blu, 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 a bajar y murió. Y de hecho yo tengo todavía un serum que me encanta. Yo le dije la Sí, vez pasada es muy bueno. a Pau, como es que a mí me encantan los productos de Kika, realmente son muy buenos. De verdad, no es porque sea mi marca, se los prometo, son muy buenos. Yo lo voy a comprar porque yo le dije, lo Ahorita te necesito". doy, ahorita Ay, yo me tengo encanta. acá, mira, de verdad. Me encanta. Pero- y gracias por dejarme decir eso, gracias. Sí, ¿eso qué es? Sí, yo me lo se lo estaba aplicando. Y Sí, yo quiero. ajá, sí, sí. El caso es que eso como que por allá, por otros lados, empezó así como a bajar, a bajar, a bajar y murió. Y ahí me cae la deuda de la DIAN. Entonces yo me acuerdo de eso. Y yo, chicos, ¿qué pasó con eso? Ellos me habían dicho en algún punto, mira, no queremos seguir con esto. Si quieres te lo vendo. Y yo, no, ¿yo qué voy a hacer? Champú. O sea, yo no sé nada de champú. Yo no sé nada de nada. Ni de logística, ni de envío, ni de empaque, ni de etiquetas, ni de Invima. Eso es otro mundo. Yo no. Gracias, pero ajá, no me llames, yo te llamo. Eso murió. Me cae la deuda de la DIAN un par de meses o no sé, un año después. Y yo digo, ay, chuchis, me va a tocar aprender a hacer champú. O sea, esto ya no es una opción. Entonces yo llamo a la persona y le digo, hola, ¿te acuerdas? Sí, claro, te lo vendo. ¿En cuánto? Listo. Me lo vendió. Yo, ok, ahora tengo una empresa de champú y no tengo ni idea con qué se come. Al principio no hice nada porque no tenía ni idea. Pero en una conversación de esas profundas, trascendentales que te ponen a chillar con mi familia, mi hermana me vio la angustia. Me dijo, yo no tengo tiempo, pero yo voy a intentar ayudarte entre las 2 y las 3 de la mañana. Y yo, Wow. gracias. Entonces, mi hermana y el esposo empezaron a ayudarme a mí. Entonces yo les decía, porque yo soy una persona que tiene muchas ideas, pero no soy una persona que sabe ejecutar. O sea, como el tiempo de sentarse a hacerlo, no ¿Y la cómo no. hacerlo? Ajá. Pero yo vuelo y yo tengo ideas que yo siento que son muy buenas, pero si yo no se las cuento a alguien que me ayude a Aterrizar. ajá, mira, se quedan siendo nada, porque una idea es una idea y se muere siendo una idea si tú no la ejecutas. Y lo peor me- es que energéticamente esa idea sigue ahí en el ambiente, en el campo, y otra persona coge esa idea. Pasa Ok, mucho. No ok. sé si te ha pasado como que tú tienes una idea, nunca la hiciste y luego la ves en otra persona. Ay, yo tenía esa idea. Sí, sí me ha pasado y también siento que si uno no la ejecuta, te martilla. Como que hay un tema de incoherencia y de tú, porque, o sea, mira que podrías, pero y uno ahí como sufriendo. O sea, uno debería buscar los recursos, los amigos, las personas que te ayuden a filtrar. Es una idea buena, es una idea mala, es una idea realizable, te ayudo. O sea, eso de verdad te puede cambiar la vida. Red de apoyo. Red de apoyo, literal. Entonces, bueno, mi hermana y el esposo de mi hermana me salvaron la vida. Ahí empezamos con las uñas, con las super uñas. Yo creo que la gente cree que 621 es una empresa, un edificio. Miren, o sea, yo tengo los serum guardados en la parte como de atrás de la casa de mi hermana.
allá está, esa es nuestra bodega. O sea, y acá tengo un poquito, como arriba. Cuando vamos a ferias, ahí sí es que mandamos a hacer mucho y las llevamos a ferias. Pero ha sido con las uñas y no me hace sentir mal, sino como que me enorgullece mucho el proceso, porque de verdad al principio, miren, o sea, nosotros teníamos que rogar al proveedor como, por favor, danos nosotros 90 días para pagarte, por favor. Y porque el man me conocía y sabía cómo esta vieja nos me va a perder. Claro, no tiene cómo. Sí. Y como que yo creo que confió mucho en nosotros. Y ahorita pues ya empieza a andar sola, ya tenemos una agencia, ya tenemos unos diseñadores, ya tenemos como más personas que nos apoyan. Ya ahorita estamos con el tema de la pauta, vamos a empezar a pautar por primera vez. Pero todo ha sido un proceso así pica pala. Pero es que ese punto es para mí clave en el tema empresarial y es, mira, la primera empresa tenías que aprender, por ejemplo, el tema de los pescuezos, el tema de ir a las ferias. Segunda empresa, tienes que aprender todo lo que tiene que ver con el mundo de redes sociales, algoritmos, herramientas, luces, micrófonos, todo esto. Tercera empresa, ahora tienes que aprender otro montón de cosas más, pero sí o sí tienes que aprenderlo. Claro, claro. Tienes que aprenderlo o tienes que tener la humildad de decir, no sé, ayuda. Enséñenme. ¿Sí? Claro. No, porque probablemente no tengas el tiempo de aprenderlo todo. Pero por lo menos no cometer... Confiar en exacto. la gente que sí y sabe. decir, bueno, esto pues se va haciendo de esta manera, pero ya sé cómo lo van a hacer. Para poder delegar. Para poder delegar. Y aquí también me parece importante, creo que es algo que no hemos tocado y nosotros siempre lo hablamos, nosotras creemos en Dios, tengo claro que tú también, pero tú nombraste varias cositas en todo lo que te ha pasado y es, por ejemplo, la ayuda de tu hermana, la ayuda pues de tu expareja, tu propia ayuda, porque a mí me parece impresionante que una persona que le llegue una situación así, no... O sea, hay personas que toman decisiones muy trágicas, eso estaba ¿sabes? pensando. Y el salir adelante, digamos, contigo misma, ¿tú crees que el tema de Dios o bueno, de tus creencias sí te ayudó a salir de ahí, o en ese momento fue todo lo contrario y peleaste con él y no, todo mal? ¿Cómo trasciende en este momento tu espiritualidad y cómo se vivió en ese momento? Mira, me encantaría decirte que lo hice súper bien desde el momento uno, pero no. Pues, difícil. O sea, la verdad me rajé como hija de Dios al principio porque me asusté, me perturbé, me paniqué, o sea, todo lo quería controlar yo sola. Dios para mí en ese momento, aunque yo siempre he creído mucho en Él, en ese momento siento que mi relación con Él era más como de un asistente. Cuando yo te necesite, te llamo, pero mientras tanto yo hago mis cosas porque yo sé. Entonces al principio fue muy así. Obviamente la embarré y tomé decisiones muy desde la... Hay una frase que dice, no se toman decisiones ni con hambre, ni enojados, ni frustrados. Yo tomé decisiones con todas las anteriores. Obviamente cometí mis errores. Hoy en día estoy en un lugar y en una posición, o digamos que me puse unas gafas para ver la vida que son muy diferentes a las que tenía en ese momento. Y se ha visto reflejado en mi abundancia, no hablo solamente económicamente, sino emocional, mental y espiritual. O sea, yo me siento muy tranquila. Yo he tenido momentos en estos años en los que he tenido dinero y en los que no he tenido y no se ve que vaya a venir. O sea, ustedes ahorita de pronto están pensando, no, pues Kika Nieto tiene 4 empresas. Pregúntenme cuánto me dan las empresas. ¿Cuánto te dan las empresas? Yo les doy a las empresas. Las empresas no me dan un peso. Todavía En te este toca a momento ti todavía es invertir. por amor al arte. Sí. No me Pero dan un porque peso. confías en que va... 100%. Confío tanto en el proyecto como en el propósito del proyecto de ayudar a la gente. O sea, de verdad confío mucho en el producto y en lo que le va a hacer a la vida de las personas que confían en esos productos que yo voy a vender. Entonces, en este punto yo estoy financiando mis empresas. No es como, oye, estoy sentada en una montaña de oro. ¡No! Y no se ve la plata venir todavía. Ahora, ¿por qué la tranquilidad? Porque tengo la plena conciencia de que mi papá es el dueño de la plata y del oro y que a mí no me va a faltar nunca, nada, nunca. Y lo he visto, hoy en día ya lo he visto, te digo, no lo hice así al principio. Yo no tenía esa relación con Dios, yo todo lo quería hacer yo confiaba en Él como más o menos, a medias. Tú déjame, yo hago mis cosas y si algo te aviso. Es diferente la forma la que yo veo la vida hoy. Y se ha visto evidenciada su mano en mi vida, o sea, cosas que yo
Nunca en la vida me imaginé como que me llamaran a un canal de televisión a decirme, mira, te voy a dar una estabilidad mensual. Además, porque puedas venir a hablar y contar lo que es tu vida y que yo allá voy y hablo de Dios, hablo de mis relaciones, de mis finanzas, de mi vida, de mis opiniones, y por eso me están pagando y me están dando estabilidad mientras que yo esa plata la sigo invirtiendo en mis empresas. Entonces nunca, o sea, no nunca, hoy en día yo no tengo esta angustia de no tengo plata, no se ve venir, mira, no tengo ni idea, Dios proveerá. Dios proveerá, lo tengo tan claro porque ya lo he visto. Cuando uno no ve por dónde, llega a te timbrar la puerta a alguien, porque lo vi desde chiquita. Cuando mi familia tuvo una crisis económica muy fuerte, que yo los veía a mis papás sentados en la sala del comedor, era circular, llorando enfrente de una calculadora y unos papeles. Yo no lo entendía, pero yo me acuerdo de ese escenario, llorando. Timbran a la puerta y era una señora con 2 bolsas de mercado. Mira, yo he visto la mano de Dios así intervenir, así, ra. Yo hoy confío. Y Chica, tengo ¿qué tranquilidad. le podrías decir? ¿Qué le podrías decir, digamos, a una persona que está atravesando por una situación oscura, sea financiera, emocional? Porque ahí también se juntó lo de tu tema personal con tu pareja. ¿Qué le puedes decir a alguien que está atravesando esos momentos tan oscuros que tú misma dices, es que de primer momento uno no reacciona bien? Pues no sé quién haya reaccionado bien, pero yo también reaccionaría terrible y angustiadísima. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que esté pasando por un momento tan oscuro? ¿Cómo lo lograste tú? Porque tú lo dijiste, es como... No llores porque estoy acá. Estoy tratando de mantener. Me va a llegar. Ay, Llevo tan pasando lindo. saliva para no llorar. Ay, no, tan lindo. Tan hermosa. ¿Qué está pasando? ¿Apagamos la cámara y hablamos o qué? Es que veníamos, Están pasando por un momento difícil. Ok. Y en este cuaderno, preciso, hoy estaba buscando una cosa y me puse a mirar. ¿Qué dice? Lee ahí. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser fuertes. Yo pasé por lo que pasé por una razón. Hoy la conozco. Y si el día de mañana tengo enfrente a hermanos que están pasando por algo feo, yo tengo un propósito y es contarles cómo salí de ahí. Entonces para mí es un privilegio y hace parte de la voluntad de Dios que ustedes estén acá. Increíble. Hoy, Cuando o sea, quieran, lo que necesiten, con cámara o sin cámara, y se lo los más digo de increíble verdad. es como que nosotras teníamos planeada esta entrevista hace tiempito y se logró como hoy, cuando tenía que ser el día. Porque sí, es que me tocó mucho como el tema de cómo Dios interviene siempre. O sea, eso me llegó un montón porque aunque tú estés pasándola súper mal y nosotros le hemos dicho acá un montón, aunque hayas tocado fondo, siempre está la mano de Él. Pero uno no está tan apegado realmente a Dios. Entonces por eso me parece importante cómo lo lograste, porque yo sí he sido también así como, sí, yo también creo en Dios y demás, pero como lo acabas de decir, como cuando estoy mal te busco, cuando estoy bien te agradezco y ya. Con dolor. Mm. Suena horrible y suena masoquista, como si fuera la mejor amiga del dolor, pero no. Y es que acuérdense la frase que les dije, Ujú. para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Lastimosamente, odio decir esto, pero lastimosamente el sufrimiento es un gran maestro. A veces en la tranquilidad escuchamos a Dios por allá muy lejos. Sí. Y cuando estamos completamente colapsados, tirados, ahí es cuando la voz de Dios se escucha más fuerte. Pero no es porque Él venga y nos grite o nos hable pasito, es porque nosotros decidimos hacerlo solos y cuando se nos acaban las fuerzas es que ahí decimos, está bien, alguien que me ayude. Ujú. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos la humildad de decir, estoy bien, pero sé que contigo lo voy a hacer mejor? Eso no pasa. No pasa hasta que ya decidas que tiene que pasar. Pero para decidir qué tiene que pasar, tienes que pasar por un proceso de mucho dolor. A mí me tocó pasar por un proceso de mucho dolor. Sí. De luchar por mis propias fuerzas, de pegarme a mi ego, a mi control. Hay una frase, una frase como una metáfora, es que cuando una persona se está ahogando, tú necesitas dejar que se ahogue. Sí, Si tú total. vas a intentar salvarla mientras la persona está haciendo así, pues ¿qué va a pasar? Te va a hundir, te va a lastimar más a ti y van a morirse los dos. Deja que se ahogue. Y cuando esa persona empiece así,
ahí la rescatas. Que Un poco. me llegó mucho el Rose Yourself. El Ajá, segundo. ajá, Como- tal cual. ya lo entendí. Deja que se ahogue. Y cuando ya se le acaban las fuerzas, se va a dejar ayudar. ¿Qué pasa? Que todos los seres humanos tenemos ego y nos cuesta mucho la humildad de decir ayuda, ayuda, antes de que sea demasiado tarde, ayuda. Entonces muchas veces pedimos ayuda cuando ya está tarde, o sea, cuando ya estamos fritos y estamos inundados y tenemos mucha tristeza, depresión, ansiedad, angustia, zozobra, pánico. Entonces, ¿qué pasó? Yo también soy así, yo también fui esa persona. Entonces a mí el dolor me ayudó a buscar a Dios y mi relación empezó a cambiar después de ese proceso. Ahora te voy a Pidiendo decir- ayuda. ¿A quién le pediste ayuda? ¿A tu familia, a tus amigos o a la iglesia? Te voy a responder eso, pero antes te voy a decir una frase que me martilló mucho, que se la escucha a Camilo. Camilo. Random. Estaba en un concierto y él estaba hablando. Voy a tratar de decírselos así tal cual como si yo fuera Camilo. No sé cómo se llame tu momento, tu episodio, tu dolor, tu frustración en este momento. Pero lo que sea que estés pasando, quiero que sepas que es temporal. No te vas a quedar ahí para toda la vida. Y esto ya se lo pongo yo. Y si haces todo bien y si lo entregas a Dios, lo haces en orden, sanas como tienes que sanar, tú vas a llegar al momento en el que vas a incluso agradecer estar pasando por este miércolero por el que estás pasando. Pero hay que hacer un proceso. Y ahora sí te respondo lo que tú me estabas Ok, diciendo, sí. que era... ¿A quién le gritaste ayuda? Ah, ¿a quién le grité ayuda? A Pamela, a Cristina, a Sandrita, iglesia. Cristina es mi consejera, Pamela es una gran amiga de la iglesia, Sandrita es mi terapeuta, mi psicóloga. Yo no sé por qué razón no confío, no es que no confíe, o sea, no, mi primera pedida de ayuda no es a mi familia. No porque no los quiera o no confíe en ellos, sino porque no los quiero perturbar. Precisamente como que me angustia mucho ir a llevarles un dolor que yo primero prefiero como solucionarlo y luego contarles el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Como todo fue horrible, pero ya estoy bien. Entonces no fueron mis papás o mi hermana en ese momento. Primero lo solucioné o me apegué mucho de estas personas que te comento y luego ya en un segundo escenario empecé a acercarme a mi familia, no porque ya lo tuviese resuelto, sino porque cuando me acerqué a estas primeras 3 personas me dijeron, tu familia te la dio Dios por algo, tienes que confiar en ellos. Entonces yo por primera vez en mi vida me vulnerabilicé y le dije a mi hermana, estoy vuelta a nada, estaba atacada llorando ese día, me dijo, voy por ti, te recojo, yo le dije, no, yo voy a tu casa, y me decía, no puedes ni manejar, yo le dije, yo puedo llegar a tu casa, y ese día llegué a la casa, yo vivía en Chía, me vine para Cedritos a llorar, con una copa de vino a llorar. Por primera vez en mi vida con mi hermana a contarle y abrirle mi corazón y mi hermana también lloró ese día. Ahí cambió mi relación con mi familia también. O sea, todo se ha ido transformando poco a poco. Paula está procesando todo lo que le acabas de Sí, decir. lo que La pasa es veo, que, la veo. te preguntaba también qué le podías decir a una persona que estuviera atravesando por un momento de oscuridad, porque pues yo estoy pasando por uno. Es temporal. Y es muy curioso porque digamos que pues el tema económico se puede solucionar, los inconvenientes se pueden solucionar. Pues, en mi caso perdí a mi papá, pues a mi abuelo, que es como si fuera mi papá, y lo perdí hace muy, muy poquitos días. Y escuchándote, decía cómo no sé, te veía a ti como aceptando la voluntad en el dolor. Ajá. ¿Sabes? Es como, esto me duele muchísimo, pero es tu voluntad y lo voy a hacer, y si me tengo que despedazar, que creo que fue lo que pasó cuando te viste con tu hermana, de que literalmente te dejaste caer y dijiste, no, ya no puedo más, necesito decírselo a alguien. Me parece como, primero, muy bonito, y te agradezco mucho el habernoslo compartido, porque también siento como que me ayuda a entender un poquito también por lo que estoy pasando, pero conectándolo ya con tu presente, el aceptar esa voluntad y el, listo, ya me destruí, ¿qué sigue?
ahora qué viene, el comenzar de cero, que eso también es un mito que tenemos acá para derribar en todos los capítulos y es, se vale empezar de cero a los 30, no pasa nada. ¿Qué Yo opinas siento que tú? yo no empecé en el 0, yo empecé en el -100. O sea, yo me hundí en el sótano del infierno. Yo eché una reversa absoluta en todos los sentidos, en el plano emocional, en el plano espiritual, en el plano mental. Y yo se lo decía a mi consejera, yo siento que estoy en el -100. Porque en el 0 es como listo, ya estoy lista, ¿qué viene? En el -100 estás completamente derrotada. Y No quieres, desubicada también. desubicada, perdida. Yo sentía como si mi vida me la hubiese metido en una lavadora o en una licuadora y hubiese salido y yo estuviese tratando de mirar en dónde está todo, Ujú. porque ya no hay nada. Mi salida fue basándome en la pata de la mesa que es 100% espiritual. Es decir, nosotros como seres humanos somos tripartitos. Haz de cuenta una mesa de 3 patas. Es decir, nos compone físicamente un cuerpo, nos compone mentalmente un cerebro y nos compone espiritualmente un alma. ¿Mm? Si nosotros desconocemos eso, no vamos a incluir en nuestro día a día hábitos para crecer y desarrollar las 3 partes diferentes, sino que solamente nos enfocamos en ir al gimnasio, o solamente nos enfocamos en ir a la iglesia, o solamente nos enfocamos en leer libros y ver documentales. Son las 3. Todos tenemos 3 partes. Si desconocemos eso, no le metemos los hábitos al día. Ahora, yo me apoyé netamente, o sea, al principio cuando estaba tirada en el piso, me apoyé en el palo espiritual. Y de ahí empecé a coger fuercitas. Es como cuando estás tirada en el piso, en que te apoyas primero en un brazo Ujú. o en te coges de algo. Ujú. Ese primer cosito fue espiritual, 100% espiritual. Y cuando ya empecé ya obviamente le metí más a lo físico, a la salud, a la alimentación, al libro. En esta parte, cuando te enfocas en el espiritual, ¿qué fue? Como yendo a hablar, terapias, Sí. consejeras, leyendo la Biblia. Sí. La conexión con Dios también, ¿no? Sí, pero es que yo creo que eso es muy ambiguo. O sea, como que a veces uno le dice a la gente, pues, conéctate con Dios y la gente no sabe por dónde empezar. Es como, ¿y eso cómo se come? Mi caso fue, sí, fui a la iglesia y yo allá conocía a diferentes personas. Una de esas personas se convirtió en mi consejera. Entonces yo una vez a la semana iba con ella y salía, mira, terapiada completamente. En una de esas charlas dijimos, vamos a ayunar. El ayuno es un recurso espiritual, también es físico, pero también es espiritual. Entonces en ese ayuno lo hicimos juntas, ella en su casa a las 5 de la mañana, yo en mi casa a las 5 de la mañana. Eso también fue un tema, o sea, si este podcast se quiere poner paranormal, les cuento la historia. Pero fue un ayuno en el que Dios me reveló y a ella también exactamente lo mismo, que fue como necesito que te vayas a un lugar tranquilo, le apagues el volumen a todo y a todos, ya solo conmigo. Ahí fue cuando yo me fui a ese apartamento chiquitito allá en La Chía de 30 metros cuadrados y creé por primera vez mi espacio devocional. Yo tengo 32 años, llevaba 31 años sin hacer devocional, o sea, y creyendo en Dios. Nunca había hecho un devocional. Juiciosa. Pues yo veía, no sé, como la aplicación de la Biblia, leía el versículo del día, fin. Ya, eso fue estrellita de buena cristiana. Cuando yo empiezo a hacer mi devocional después de un ayuno en donde Dios me habla de una manera muy directa y me dice qué hacer, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo, dónde hacerlo, en qué momento del día, qué primero, qué después, todo, yo empiezo con mis cuadernos, que es el que te acabo de mostrar. Este es el segundo, yo ya me acabé el primero y es muy curioso porque el primero es negro, o sea, literal, el cover del primero es negro, pero no lo escogí así, ¿me entiendes? Era como uno que me había regalado Lo una que estabas empresa. pasando. Sí, Ajá. el inconsciente Sí, habla. sí. Y literal, cuando se acabó ese primer cuaderno, yo sentí que había llegado a mi piso 0. Wow. Y empieza este segundo cuaderno, que también fue algo súper fortuito. Yo fui a una cosa de Betty la Fea y me regalaron esto. Este es mi cuaderno. Y por eso todo, y no solamente por eso, sino que toda mi vida alrededor de mi crecimiento está muy vinculado con los girasoles, por diferentes cosas de la vida. Ven que soy amante de los girasoles. Incluso tengo una serie en mi YouTube que se llama Get Up Girl, que es de girasoles. Y todo porque en un punto yo estaba manejando, iba en el carro, escuchando mi devocional. Los devocionales todos puedes hacer guiados, o sea, como que alguien más te dice qué hacer, qué ¿Cómo escuchar, hacerlo? qué leer, y tú simplemente escuchas. O sea, alguien más lo hace y tú lo escuchas. O libre, así como que tú coges y lees y escribes. Y ese día yo estaba haciendo un devocional guiado, estaba manejando y la señora empezó a hacer como una reflexión, se los voy a contar corto.
una reflexión, una meditación de un capítulo que está en la Biblia, y al final de ese capítulo Jesús le dice a una niña que supuestamente estaba muerta, get up girl, le dice Talita cum, que es levántate pequeña. Es una niña que estaba muerta, todo el mundo estaba llorando y ya no daba un peso porque la niña estaba muerta, y Jesús le dice no está muerta, no está muerta, levántate pequeña, y le da la mano y la niña se levanta. Yo era esa niña muerta, o sea, para los ojos del mundo yo estaba muerta. O sea, a mí me pasó encima una tractomula emocional, una financiera, una psicológica, una mental, una todo. O sea, lo que te decía ahorita, después, antes de, pues, detrás de cámaras, físicamente mi salud se fue al chorizo. Yo, de verdad, perdí la vista del ojo izquierdo. Se me paniqueó, se me paralizó el cuerpo. La cara también, yo tengo fotos de la cara completamente chueca. O sea, mi salud física también. Y cuando ya yo estaba muerta, fulminada, que ya nadie daba un peso por mí, llega Jesús a decirme, levántate pequeña, pero conmigo. O sea, yo era la que se murió en esa piscina. Así ya. Ya, bueno, ya dejaste de patalear, culicaga. A ver. Y él empezó a levantarme. Fue espiritual. Mi levantarme fue espiritual. Y ya con un poquito más de fuerza le empecé a meter a otras cosas, ¿no? Que el gimnasio, la alimentación, los libros, me fascina leer ahora por fin. No me gustaba, ahora sí le cogí cariño. Los Empezaste más duro documentales. con las empresas. Y empecé con mis empresas. Porque no lo hemos dicho, pero claro, está Kika Nieto Sass, está 621, está el Primero del dicho. del dicho al hecho, que Del dicho ahora al es hecho. primero lo primero, que pues sale el otro mes. Y está Uy, qué heavy también. Uy, qué también heavy, que es son- nueva. ¿De qué va a tratar Uy, qué heavy? Uy, qué heavy está relacionado a un video que yo hice hace por ahí unos 3 años, en donde yo me sentaba con diferentes niñas a tener conversaciones profundas con una baraja de cartas. Ok. ¿Como un oráculo? No, son cartas con preguntas y son 3 ediciones. Entonces está Friends Edition, está Love Edition para novios y está Forever Edition para esposos o personas que ya, no sé, con hijos, con proyectos, ¿no? Y cada baraja está vinculada como a un propósito, tanto de sanar relaciones, de dejar salir lo que nos está envenenando y hacerlo en un entorno seguro. Ok. De verdad creo mucho en el propósito de esa baraja porque a mí me ayudó mucho. Como lo he vivido, confío en que la gente también pueda reconstruir sus relaciones con esos apoyos. Me encanta. Wow, quedé acá como... Es que yo Sí, quedé pensando en una ¿qué cosa dirán? que no la Ah, decimos es que- después de cámaras, la digo. Pero genial. Uy, qué heavy. Primero lo primero que son las agendas. Ajá. Y 621. Y 621. Mira, por Y ejemplo, Kika hoy, Nieto que Sass. te estaba diciendo que fue la tercera producción que mando a hacer, está acá, PLP. Hoy mandé a hacer y ya me mandaron a hacer la cherpa. Y acá es entrar en qué otro heavy. emprendimiento y aprender otras cosas. De empaques. De preprensa, o sea, de impresión. Esto lo he impreso 3 veces. Mira, son estas. Ahí se ven. Entonces, ahí se alcanza a ver una pregunta, por ejemplo. ¿Hay algo que temes que algún día pueda cambiar entre nosotros y que no sabrías cómo manejar? Wow. Esa es de amor. Esta es de amigos. Si pudieras cambiar algo de la forma en la que te criaron tus padres, ¿qué cambiarías? O de pareja, de forever. ¿A qué parte de tu cuerpo te gustaría que le diera más relevancia durante nuestros momentos íntimos? Wow. Son de verdad Me encanta. cartas que yo creo que le van a ayudar mucho a las personas. Confío mucho en los propósitos de mis empresas. Y ya Lindo. llegando, porque ya vamos a finalizar este espacio, primero queremos que le des, pueden ser 5 consejos a tu yo de 20. Que también le va a Que servir también va a ser para las personas que están en sus 20, pero ¿qué consejos te gustaría darle a Kika Nieto de 20? Ok. Voy a dar 3, uno espiritual, uno físico y uno mental. ¿Te parece? El espiritual, Karen Alga. Dios no es el bombero, no es un bombero. Yo sé que no es fácil entenderlo hasta que no te toca entenderlo, pero si tienes la posibilidad de empezar a corregir tu relación con Dios antes de tocar fondo, hazlo. Vas a tener muchas más herramientas para cabalgar tu vida, tus decisiones, tus relaciones. Si empiezas a escuchar al que te creó, al que sabe para qué estamos acá, al dueño, al que nos dejó un instructivo. Lee las instrucciones. Esa es la espiritual.
Físico, yo diría que es importante que sepamos que nuestra casa es nuestro cuerpo, es nuestro templo. Nadie lo va a cuidar mejor que nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarlo, aprender a cuidarlo y aprender a hacerlo respetar. Haz lo que tengas que hacer. Involucra en tu día los hábitos que sabes que están haciéndote falta en este momento para empezar a ver tu cuerpo como tu templo. O sea, así de sagrado y de precioso es. Y mentalmente, no le tengas miedo a cuestionarte todo. No le tengas miedo a las conversaciones profundas. No le tengas miedo a vulnerabilizarte. No le tengas miedo a mostrarte humilde. Muchas veces nuestra falta de humildad no es porque no la tengamos, sino porque nos da miedo que la gente la utilice y nos haga daño. Es problema de la gente, no es nuestro. Que lo solucionen ellos. Tú sé una princesa independientemente de el que tengas enfrente sea un sapo. Tú vas a besar sapos y los conviertes en príncipes o princesas y no al revés. No nos convirtamos en, si tú me tratas mal, yo te trato peor, no. Mira, yo soy una diva, una reina, una diosa, una potra, una caballota, independientemente de que tú seas una mala persona conmigo. Entonces trabaja mucho en la mente, trabaja mucho en tus emociones, escúchate, permítete sacar lo que te está envenenando y ojalá encuentres un círculo, un lugar seguro para hacerlo. Me encanta mucho, Es la amor. primera invitada que le da un consejo desde la parte espiritual. Eres la primera. Y Washington. sé que les va a servir muchísimo. Y también ahora, ya cerrando como nuestra entrevista, muchas gracias por verlo hasta el final. Por favor, que se queden viendo tu nuevo programa, aparición estelar en Televisión Nacional. Cuéntanos Puedes creerlo, qué locura. Yo no sé cómo llegué allá, pero sí, ahora estoy saliendo en Televisión Nacional, RCN, todos los días de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en un programa que se llama Mujeres sin Filtro. Somos 5 mujeres completamente distintas, nada que ver una con la otra, edades diferentes, carreras diferentes, una changua, opinando, debatiendo, vulnerabilizándonos, divirtiéndonos mucho con diferentes temas, que si quieren pasarse por allá, pues ahí vamos a estar tardeando con ustedes. Me encanta. Y muchas gracias de verdad por quedarse aquí. Espero que esta conversación haya sido muy poderosa porque para nosotras claramente hermoso, lo qué fue. lindo. Por supuesto, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Claro, @Kika Nieto con K en todas. En todas. A nosotras nos pueden seguir en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Las Las de de 30. 30. Chao. Bye. Me encanta.